Hola, bienvenido a este primer módulo. Mi nombre es Pamela y aquí vamos a ver aspectos básicos de cómo está conformada tu columna para que puedas entender mejor cómo cuidarla, pero pues de forma sencilla, fácil de entender y sobre todo práctica. ¿Para qué tanto hueso en la columna? Para que esto nos permita que sea más flexible los movimientos en nosotros seres humanos que somos seres bípedos, caminamos en dos piernas, necesitamos una movilidad de tronco importante, una agilidad en piernas, trabajos demandantes con las manos, con posturas prolongadas, pues nuestra columna termina absorbiendo mucha de esa carga del día a día. Y no es que no lo pueda hacer, pero hay que tener ciertas consideraciones con ella, ya que pues es nuestro sostén, nuestro eje, el famoso core, el núcleo, lo que da estabilidad para que las extremidades puedan hacer su chamba, ¿no? Entonces, pues la columna se divide en segmentos cervicales, que son los que están debajo de nuestra cabeza o cuello, columna cervical o cuello. Está la columna dorsal o torácica, que es la que está unida a nuestras costillas. Está la columna lumbar, está el segmento del sacro y el coxis. En este punto, la columna cervical es de las consideraciones que hay que tener en ella es que por este segmento pasa todo el cableado que va hasta abajo. Aquí incluye nervios que van a brazos y a piernas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces la compresión en este segmento pudiera dar molestias a nivel de piernas y nosotros confundirnos y pensar que el problema está más abajo cuando puede venir desde arriba. Pero en general la columna cervical, los datos que suele dar cuando está comprimida, pues es hormigueo en manos, dificultad para posturas que requieran, por ejemplo, mantener la cabeza inclinada hacia adelante. Puede, cuando ya está muy comprimida, pero esto es más como en personas mayores, se puede alterar, por ejemplo, el equilibrio, que vas caminando y te empiezas a ir hacia un lado, entre otras cosas. La columna dorsal, al estar unida a las costillas, pues es un segmento que en general es un poquito más fijo, no tiene tanta movilidad como la columna cervical o la columna lumbar, es más una zona de protección para los órganos que contiene, porque pues acá quedan pulmones, corazón. Hay personas que pueden tener dolor en la articulación sacroiliaca, que es la unión entre el sacro y el hueso ilíaco, y hasta un 20% de los dolores de espalda baja en realidad están desencadenados por un problema de la articulación sacroiliaca. Por eso es importante que sepas de su existencia. Otro factor generador de dolor incluso puede ser el coxis, que ya es como el último segmento de nuestra columna. Acá en el coxis suele, por ejemplo, lastimarse por caídas de sentón y puede dar un dolor bastante molesto que dificulta permanecer sentado. De la columna cervical, que nos interesa saber, lo típico es la lesión por latigazo cervical o whiplash. Las personas que sufren un choque por detrás o choque alcance, generando un efecto de latigueo en su columna cervical, y entonces en las radiografías luego los describen los hallazgos como una columna rectificada. Si te fijas en esta imagen, digamos que aquí está la cabeza de la persona y acá está viendo hacia el frente, y esta es la vista posterior. Entonces aquí está viendo hacia anterior, mira, aquí tienes la rosa de los vientos, vista anterior, vista posterior, parte superior, parte inferior. Entonces en la parte posterior se puede ver una curvatura normal, por eso si te fijas la columna tiene forma de S, tiene sus curvaturas que le ayudan a distribuir las cargas, y cuando hay un choque alcance por detrás puede haber una rectificación de la lordosis cervical, o sea, de esta curvita que está así, se ve recta en algunas radiografías. Y es común que les puedan mandar collarín, por ejemplo, por incluso semanas para prevenir el dolor, y realmente esto pues no es lo óptimo. Es importante reconocer ese antecedente para poner ejercicios específicos de eso. En la columna dorsal
Es un punto de que hay que tener en cuenta. Una persona que tenga un dolor más bien en región dorsal, que esté muy localizado, que se acompañe de otros síntomas generales, pérdida de peso, fatiga, pérdida de apetito, fiebre, sudoración, dolor más bien en la noche ya que está acostado, pues esas son cosas que hay que tener en cuenta. La columna lumbar, su principal característica pues es que es el segmento más móvil de todos. Entonces, y pues en este segmento es como donde está nuestro centro de gravedad, y donde al estar, por ejemplo, sentados en un ángulo recto, y sobre todo si nos tendemos a inclinar hacia enfrente, pues se genera mucha carga en este punto. Entonces es importante conocer que el dolor de espalda baja va mucho en relación a alteraciones, por ejemplo, pélvicas, de si una pierna está más corta que la otra, que si usamos la cartera en el bolsillo de atrás, que si de chicos tuvimos una caída de sendón patinando y se nos lastimó el coxis, que si personas, por ejemplo, en deportes que requieren rangos de movimiento amplios de cadera, como bailarines, gimnastas, artes marciales, puede un dolor de cadera confundirse con un dolor de este segmento. Están muy en relación, este segmento lumbo pélvico, y entonces por eso es bien importante una revisión integral para ver si realmente ese dolor que uno dice luego, la famosa ciática, pocas veces realmente se trata de ciática. La mayoría de las veces estamos hablando de un tema mecanopostural, o sea, una alteración de alineación, de postura, de longitud de piernas, de ciertos tipos de trabajos que ponen más estrés en esta parte. Uno pensaría que estar de pie no es un gran esfuerzo, pero en realidad, precisamente por estas curvaturas, permanecer de pie pues sí tiende a estresar mucho esta parte, sobre todo cuando la musculatura de esta zona no está bien activada. Hay muchísima asociación entre la poca actividad de los glúteos, por ejemplo, por todo el tiempo que permanecemos sentados. La poca activación de los glúteos va muy ligado al aumento de carga en esta zona.